nos encontramos vía La Estelita y yo estoy como siempre con Taxis El Clan. El señor Ivo nos acompaña el día de hoy. Y bueno, les quería comentar que hay varias vías para ir para La Estelita, pero nosotros estamos tomando la vía de Yaracrucito, que es prácticamente la vía para ir hacia el Arcángel. Y bueno, más o menos se ve así desde acá. Aquí estamos nosotros. Ya estamos en la vía y más adelante ya les voy a comentar dónde está el aviso, porque hay una Y prácticamente donde tienen opciones para ir hacia la izquierda o la derecha. Y bueno, para que estén muy claros de la ubicación, ya les voy a ir indicando en el camino. Bueno chicos, aquí nos encontramos prácticamente con una Y. Hay dos entradas y puede que se confundan. Por lo menos en este lado es un redondel que, a pesar de que dice La Estelita, si se meten por acá van a llegar al mismo lugar. Entonces la vía para llegar a la hostería es exactamente por acá, donde está el aviso que dice Hostería La Estelita. Aquí estamos a 3.8 kilómetros y bueno, hacia esta vía se van hacia la laguna. Así que nosotros vamos a seguir el camino por este lado, es decir, si están así, a mano izquierda. Así que vámonos. Buenas chicos, hemos llegado finalmente a nuestro destino y miren qué bonito se ve el lugar desde acá. Así que voy a bajar mis maletas y ya les muestro un poco más de esta increíble estadía. Vamos a pasar a la recepción. Esperemos acá que nos tomen la temperatura. No. ¿Con la otra muñeca? Eso, por favor. Eso. Listo. Muchas gracias, muy amable. Perfecto. Siga, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿El nombre de quién está? Verónica Barrios, por favor. Bueno chicos, aquí nos entregan las llaves de nuestra habitación. Este es como un hueso o Es un tronquito. Ah, que es un tronquito. Es un palito especial que se da en el páramo. Ah, perfecto. Entonces es muy raro poder conseguir esto y es por eso que estamos ya casi con pocos escasos. que como que se llevan de recuerdos. Ay, a veces creo que hay que poner una nota que diga no. Propiedad de La Estelita. Solo para su estancia. Bueno, ya vamos a conocer la habitación entonces. Bueno chicos, ya estamos llegando acá a la habitación. Aquí están mis cosas. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Alex. Alex. Fue muy amable de traer nuestras maletas hasta acá. Está desinfectando el área. Me ayuda pisando sobre la bandejita y seguimos por la parte de abajo. Con gusto. Bueno, ya yo estoy limpiándome acá. Así que vamos a subir. Alex me cuenta que tiene 3 años trabajando acá. Muchas gracias. Oh, wow. Qué increíble está la vista. Se ve la laguna en toda su majestuosidad. Muchas gracias, Alex. Bien, les comento, ¿no? En la esquina del televisor, en el papelito amarillo, tenemos lo que es la clave del Wi-Fi. Perfecto. Y en la noche, si le hace frío, tenemos aquí en el closet una cobijita adicional que sin ningún problema usted la puede utilizar. Ah, muchísimas gracias. ¿Alguna preguntita más, tal vez? No, creo que por ahora está todo súper bien. ¿De casualidad hacen servicio a la habitación? Sí. Ah, genial. Cualquier cosa nos avisan y estamos para servir. Perfecto, muchísimas gracias, ¿Tienen Alex. sus llaves? Bienvenida. Muchas gracias, feliz día. Listo, gracias. Hasta luego. Chicos, quería comentarles antes de iniciar el recorrido por todas las áreas comunes de la hostería, cuáles fueron mis primeras impresiones. Primero que nada, al subir por la carretera que llega hasta acá, pude apreciar la vista y eso realmente ya me hacía sentir como que iba a ir a un lugar espectacular. Y al llegar acá, evidentemente lo fue, porque incluso la vista se ve desde una perspectiva donde se mira toda la ciudad y también la laguna. Y nos recibieron muy amablemente. De hecho, en la recepción estaba la esposa del dueño, cosa que creo que es bastante positiva, que te atiendan los mismos dueños del lugar. Y los empleados también fueron muy amables, trajeron, bueno, Alex trajo mi maleta directamente
hasta acá, como pudieron ver. Me explicó lo de la clave del wifi, lo de las toallas, realmente fue muy amable. Y bueno, al llegar a la habitación, tener esta impresión de admirar una vista tan increíble desde tu ventana, realmente te dan ganas de quedarte aquí todo el día solamente contemplando la belleza del lugar. Y me comentó la señora Jazmín que dentro de los recorridos o los senderos también vamos a poder admirar desde otra perspectiva la ciudad. Así que yo me voy a preparar para eso y por supuesto los voy a llevar conmigo. Mientras tanto voy a comerme esta manzana y ya nos vemos. Alex nos va a hacer el tour por las habitaciones, así que con él vamos a ir conociendo los precios, los detalles de cada una y la diferencia entre ellas. Así que vamos juntos, Alex. Las habitaciones de la Estelita cuentan con diferentes precios y facilidades. Sin embargo, cada una de ellas se caracteriza por brindar la mejor vista de la ciudad, donde destacan la laguna, los volcanes y sectores importantes de la provincia. Los precios de las habitaciones se encuentran entre los $85 en una habitación simple hasta los $250 en una suite familiar. Las suites cuentan con un amplio espacio, chimenea y bañeras, destacando su estilo con madera y brindando una sensación cálida y confortable durante la estancia. Amigos, cuando entré en la recepción nos recomendaron hacer la caminata de senderismo y justamente me encuentro en el camino. Nos dijeron que eran 10 minutos bajando desde nuestra habitación o bueno, iniciando el sendero. Así que vamos a ver la vista, el sol nos está ayudando bastante y bueno, con esta brisa también se disfruta muchísimo la caminata. Así que vamos a ver cómo es la vista desde el tope donde se ve la laguna de Yaguarcocha, como nos comentaron. Por supuesto los voy a llevar conmigo. Bueno chicos, hemos caminado unos 3 minutos y ya nos estamos acercando. Como pueden ver, ya estamos observando la laguna. Que wow, desde acá, o no sé, el día de hoy se ve con un color particularmente llamativo. Se ve súper lindo. Está increíble. Wow, este lugar es un lugar paradisíaco. Regresando del mirador, pude observar la estructura del hospedaje, detallando la vegetación que lo rodea y la cantidad de árboles plantados. Ahora me dirigí a entrevistar a una pieza fundamental de la hostería, al chef del restaurante. Bueno chicos, como ustedes saben, la gastronomía y la comida de un lugar es súper representativo al momento de escoger un lugar donde hospedarse. Por eso quise entrevistar el día de hoy al señor Hugo, quien es el representante de la cocina de la Estelita. El señor Hugo es el chef de la Estelita, quien comenzó en los años 70 trabajando en diferentes restaurantes de la capital, donde se nutrió con diferentes influencias extranjeras y variados estilos gastronómicos. Su pasión nació del anhelo de trabajar, pues debido a buscar diferentes oportunidades laborales, la cocina se cruzó constantemente en su camino, y a pesar de que al inicio no se involucró directamente, observaba con atención lo que hacían todos los chefs en su área de trabajo. Lo que valora con gran importancia son los consejos que muchos de estos profesionales le dieron, haciéndole saber que los recuerdos de su infancia, de su juventud, las costumbres y aquellas memorias de valor sentimental eran los que iban a determinar su éxito al aplicarlo en sus platos. De hecho, fue así como nació el postre estrella, que, a partir de un error, preparando un crepe, agregó unos ingredientes poco convencionales y progresivamente lo fue sofisticando. El día de hoy es el postre más solicitado de su cocina. Luego de su trayectoria, finalmente a petición de su hija, se convirtió en el 2018 en el chef oficial de la Estelita. Nos resaltó en la entrevista que su cocina se destaca por los ingredientes seleccionados que van desde las
plantas hasta su producto final en la mesa, obviando lo artificial y dándole primordial a lo natural, siendo justo con las cantidades agregadas y añadiéndole siempre un cariño adicional. El señor Hugo ha recibido comentarios positivos de sus platos, incluyendo a extranjeros y locales que destacan que su comida tiene identidad, encontrando un balance especial que los deja con ganas de conocer y por supuesto probar más. Ahora me tocaba a mí, así que le pregunté por algunas sugerencias para mi cena y sin él saberlo, acertó con lo que me apetecía comer, moldeando de igual forma el plato a mi preferencia. Ya yo probé este picante que está delicioso con estos crutones o estos pancitos tostados con ajo y mantequilla. Y aquí tenemos nuestro locro. ¡Wow! Miren qué delicia. Vamos a probar a ver qué tal. Bueno chicos, aquí tenemos nuestro segundo plato y podemos observar una chuleta en salsa barbecue con un pez espada. Esto tiene especias, alcaparras, queso parmesano, alcaparras y queso parmesano y una ensalada con yogur y miel. Wow. Bueno, ya con la presentación estoy segura que a ustedes también les dio ganas de comer. Así que buen provecho. Amigos, yo voy por la mitad del plato y la verdad es que la combinación de las alcaparras con el pez espada, de verdad que hacen una combinación excelente. Le sale el jugo al pescado, quiere decir que está súper fresco. Y aparte la salsa de la chuleta, wow, está increíble. Y esta ensalada con yogur y miel le dan una combinación perfecta. Sencillamente exquisito. Bueno, ya llegó el crepe de frutas. Esta es la especialidad en postres del chef, así que si ustedes vienen a la Estelita y escucharon la historia de por qué nos recomendó el crepe de frutas, al principio comenzó siendo un error, pero resultó ser uno de sus platos más exquisitos y pedidos, así que vamos a probarlo a ver qué tal. Vean esto nada más. Wow. Amigos, ya estoy lista para dormir, pero quería hacer una pausa antes de descansar con referencia a la cena que tuve. La verdad es que la vista, la atención y todos los elementos, la decoración del plato, los sabores, puedo decir que fue un momento único, de verdad que exquisito y excelente. Les recomendaría que cuando vengan pidan el crepe de frutos, que es la especialidad que nos recomendó el chef. Y bueno, ya conocen un poco la historia, así que es un punto adicional para que ese sea su opción de postre. Ya mañana tenemos otros planes y bueno, espero que estén disfrutando el lugar tanto como yo. Y nos vemos mañana porque ya estoy que no doy más. Amigos, luego de ese hermoso amanecer que les mostré, yo finalmente voy a disfrutar de uno de los mayores atractivos de la hostería, que es la piscina y su espléndida vista. Así que bueno, vamos en camino hacia allá y ya les voy a mostrar qué tal. Bueno, también me van a acompañar a bañarse conmigo un rato.
de que yo me metí en la piscina y disfruté este sol mañanero, les quería mostrar una de las áreas comunes que tiene la hostería. Si pueden ver, si ustedes son los que les gusta hacer ejercicios cuando están de vacaciones, pues aquí tienen una pequeña máquina para hacer cardio disfrutando de esta vista. Tienen unas sillas acá para sentarse mientras están disfrutando también de la piscina. Y por acá tenemos el sauna, que normalmente está en funcionamiento, pero pues por la pandemia y todas estas cosas, pues ahorita no lo podemos usar, pero normalmente está en uso el sauna. Aquí tienen las duchas para bañarse, el baño y nuevamente el restaurante y nuestra piscina con esa vista de los volcanes que se ve súper imponente. Catherine nos trajo nuestro desayuno. Miren qué rico se ve esto. Un perico, empanadas, queso ahumado, chía, nuestro yogur y por supuesto el café que no puede faltar. Muchas gracias, Catherine. Wow, se ve delicioso. Bueno chicos, aquí estamos con el señor Carlos, quien es el fundador de esta idea y de todo lo que les he venido mostrando hasta el momento. Así que vamos a conocerlo hoy un poco más. Señor Carlos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ahora sí llegó el momento de presentarles al protagonista de este gran proyecto. El señor Carlos es un personaje lleno de historias y experiencias alentadoras. Es fotógrafo de profesión. Estudió en Rusia, donde conoció a su esposa, y al volver al país trabajó en un periódico, donde le dieron la tarea de tomar una foto conmemorando los 400 años de Ibarra, usando una cámara que le había regalado su profesor de fotografía. Y el resultado fue tan aceptado por el público que al señor Carlos le dio curiosidad saber de quién era el terreno donde había capturado tan memorable momento. A pesar de que los dueños del terreno encontraron sin sentido que él comprara un lugar donde no tenía muchas opciones para la siembra, él insistió en que quería construir su casa, donde ahora se encuentra el restaurante de la hostería. Sin embargo, el sueño de la Estelita no comenzó sino hasta que las personas que se encontraban en la vía llegaban hasta el lugar esperando que les vendieran un cafecito. De pasar a ser una casa familiar, luego se convirtió en una cafetería en el 2004. El ingenio del señor Carlos le permitió utilizar una camioneta a la cual le llamaban el teleférico de Ibarra, ya que traía a las personas desde el Arcángel a conocer el lugar, siendo una gran ancla para finalmente construir un restaurante de comida gourmet en el año 2008, contando con la ayuda de su suegro, el cual ya era un chef con trayectoria. La pieza final fue la asociación con su hermano, a quien le encantó la idea de ampliar el restaurante a la hostería que conocemos hoy como La Estelita, contando con habitaciones cómodas, amplias y con buenos acabados que brindan una sensación cálida y confortable para quienes tienen la oportunidad de hospedarse en ellas. Ahora La Estelita representa un negocio familiar donde su hijo, su esposa y su suegro son piezas pilares. Están comprometidos con brindar no solo la mejor experiencia a sus huéspedes, sino asimismo a sus trabajadores, demostrando su gran compromiso con la excelencia, siendo premiados como mejor destino de Ibarra y el segundo mejor destino de la provincia de Imbabura. Bueno, aquí está Anderson ayudándonos con nuestras maletas y ya estamos listos para irnos. Yo no me quiero ir, Anderson. Sí, por favor. Y bueno, nos veremos en la próxima.